Y dígame si no le ha costado trabajo, más trabajo orar, más trabajo estudiar, más trabajo venir aquí y estar en el templo, ¿verdad? Alabar a Dios. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque nos ayuda, pero ha sido peligroso, ¿verdad? Ahora, tenemos que aprender a relajarnos en Dios. ¿Qué quiero decir esto? A descansar en el Señor. Que a pesar de que estemos exhaustos, que a pesar de que sean tiempos difíciles, el Señor es nuestra confianza. El Señor es nuestra fortaleza. Bendito su nombre. Me voy a cambiar para que se escuche un poquito mejor. ¿Sí me dan permiso? Bendito Dios, sí. Sí escuchamos un poquito menos. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y mire, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estaba proyectando y atrás hay una computadora que tiene cierta potencia, que tiene cierta función, pero la computadora, si la dejamos trabajar solita sin conectarla, va a llegar el momento en que la batería se va a agotar, ¿verdad que sí? Y se va a apagar. Y de repente aparece un anuncio en la pantalla que dice: la batería se está agotando, se está descargando, conecta el cargador. Tengo un equipo que dice: su equipo se va a apagar dentro de 30 segundos, conecte el cargador, hasta te dice, y sí, son 30 segundos, ya los conté. Y ¡pum!, se apaga. ¿Qué necesitamos? Un cable de alimentación que nos enchufe a la corriente eléctrica, y por supuesto que haya, ¿qué? Corriente eléctrica. Y así como esos aparatos somos usted y yo. Mire, venimos al templo y nos cargamos. ¿Cómo se sintió ahorita que oró? Bien. ¿Cómo se sintió ahorita que alabó a Dios? Bien. Es como si ese nivel de batería hubiera, ¿qué? Aumentado. ¿Sí? Pero, hoy es ¿qué? Miércoles, ¿verdad? Al día domingo, ¿aguantará ese nivel de batería? No creo. Y si usted y yo no oramos, no tomamos versículos de la Biblia que son como capsulitas, ¿verdad? Si no repasamos y si nos dejamos envolver por estos tiempos peligrosos y encima que está esta influencia de ¿qué? De reducción de la fuerza, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llegar al domingo si Dios nos presta vida? Pues como la computadora que, préndala, ¿verdad? Préndala. Y alabe a Dios, hermano, levanta el nombre del Señor. ¿Verdad? Y entonces tienes que conectarla. Pero ¿qué creen? No necesitamos esperar a que llegue el domingo. Todos los días, 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas, tenemos la corriente eléctrica para nosotros, que es el mismo Dios, al cual nos podemos, ¿qué? Conectar y mantener ese nivel de batería. Y cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, ¿qué? Conectarnos al Señor y mantenernos. Y eso es tener vida, hermanos. Este congreso se llamó Nueva Vida. Ahora, tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que el Señor, bueno, estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos a casa. Vamos por fe a una nueva ciudad. Vamos de regreso al Padre. Pero para llegar a Él tenemos que estar, ¿qué? Conectados a Jesús, conectados al Espíritu Santo. ¿Sí, hermana? Amén. Y para eso necesitamos, ¿qué? Ayuno, necesitamos oración, necesitamos alabanza, necesitamos adoración, necesitamos que estudio de la palabra.
¿verdad? Pero muchas veces no hay eso y nos desconectamos. Y cuando nos desconectamos, viene la muerte. Y quiero llevarles también a un pasaje que me bendijo, que está en Números 16:46. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor es hermosa, es poderosa, hermanos. Trae vida, trae renovación. El Señor quiere que a pesar de esos tiempos peligrosos, nosotros tengamos vida en Él. Y mire, este pasaje de Números 16 describe, nada más vamos a leer el verso 46 y 47, pero describe algo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había quejado, había murmurado, se habían levantado contra sus líderes y Dios se había traído juicio. Hermanos, lo que está pasando de la pandemia también es juicio de Dios, de alguna manera, porque la tierra se ha llenado de pecado, ¿verdad? Porque no somos buenos, ¿no? Pues si por buenos fuera, pues estaríamos en un paraíso, ¿verdad? Pero pues estamos caídos y Dios ha traído juicio. Dice Números 16:46, ¿estamos ahí? Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación, o sea, ve rapidito, ¿verdad? Y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, ¿y qué pasó? Y cesó la mortandad. Esto es tremendo. Mire, pareciera que estamos leyendo lo que ha pasado en estos tiempos. La mortandad, ¿qué? Ha comenzado. Comenzó la mortandad. Dígame si no. Uno tras otro, y tristemente hasta en siervos y agarró parejo. Uno, otro y otro. Y estaba viniendo el juicio. Pero mire, Dios está empeñado en salvar. Dios está empeñado en traer vida. Pero hay una manera. En este caso, podemos ver las figuras del Padre, del Hijo, ¿verdad? Aarón, el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y Moisés, ¿verdad? Como figurando al Padre. Ellos están empeñados en salvar. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que la gente perezca, sino que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y hay algo aquí tremendo. La instrucción que le da es, toma, ¿qué? El incensario y pon en el fuego del altar. El sumo sacerdote ministraba, ¿verdad? Con un incensario donde ponían, donde se ponía el incienso. No era así precisamente, esto es un aromatizante, muy bonito. Y aquí se ponía, ¿qué? Incienso. Iba por el tabernáculo y humo salía. Y llenaba, ¿verdad?, de humo y de perfume el lugar. Pero esto no se encendía más que con un fuego. Y era el fuego del altar. ¿De cuál altar? ¿Mande? Del altar de los sacrificios, sí. El que estaba, ¿qué? Al inicio. Hermanos, y en el inicio, en el principio, o sea, en el principio, en el que estén los pies, ese altar que está encendido, ¿de qué nos habla? Ahí se sacrificaba los animales y se derramaba, ¿qué? Sangre. Y descendía el fuego del Señor, ¿verdad? Y descendía ese fuego, se mantenía, y luego los sacerdotes, ¿qué? Lo mantenían, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla el día de hoy? Vuelve al altar de bronce.
y nos compartían, vuelve al altar de bronce, vuelve a los pies del Señor, vuelve a su cruz, vuelve al arrepentimiento, ponle al Señor delante todo lo que está mal dentro de ti, aún lo más mínimo. Sé honesto con Dios, dilo, ¿verdad? Aún lo que te inquieta. Mira, hermanos, uno a veces no está pensando en estar peque en el día, ¿verdad? ¿No? Pero a veces vienen situaciones, vienen personas, vienen cosas, vienen choques, a veces vienen cosas que incomodan, pueden llegar a suceder. Y aún esos detalles, tenemos que aprender a llevárselos al Señor. A decirle, Señor, no me siento bien, esto me inquietó, esto, Señor, me tiene preocupado, esto me tiene ansioso, Señor. Mira, y volver, ¿qué? Al altar. Y allí se derramaba, ¿verdad? Llevaban el corderito y lo degollaban, ¿verdad? Y la sangre cubría el pecado. Nuestro Cordero es Cristo Jesús. Él ya fue crucificado. Su sangre ya corrió y su sangre hoy no nos cubre, Monse. Su sangre nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que correr al altar de bronce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había comenzado el juicio de Dios. Y cuando veamos, ¿verdad?, el peligro, y este tiempo lo hemos visto, y yo les decía al principio, Dios nos ha guardado, hermanos, pero no ha sido otra cosa más que la oración. No ha sido otra cosa más que el estar yendo y Señor, guárdanos y Señor, ten misericordia y poner nuestras vidas, ¿qué? Totalmente a cuenta con Dios. Cuando Él hizo esto, encendió con el fuego el incensario y comenzó a ¿qué? A ministrar en oración. Comenzó a ministrar en oración, llenando su vida y la casa y el tabernáculo. Por aquí corrió, ¿verdad?, entre el pueblo, con ese perfume y con ese humo del nombre del Señor. Y comenzó, ¿qué? A correr. Dice aquí, mire, leamos en blanco y negro. Dice, ¿y hace expiación qué? Por ellos, por la congregación, porque ya comenzó la mortandad. Y cuando Aarón toma el incensario en el 47, como Moisés dijo, o sea, obedeció, corrió en medio de ¿quién? De la congregación. Y cuando corrió, hermanos, entre el pueblo, cesó la mortandad. Se puso entre los muertos y los vivos. Hubo muchos muertos físicamente, pero hermanos, tristemente, espiritualmente también muchos se murieron o están muertos. Pero si usted y yo queremos la nueva vida del Señor, lo único que tenemos que hacer es correr a ese altar de bronce. Es correr en arrepentimiento al Señor. Es clamar la sangre de Jesús. Es venir en honestidad delante de Dios. También nos hablaban en este congreso y nos recordaban del cuarto de la honestidad. ¿Qué es el cuarto de la honestidad? No es que me voy a encerrar en un lugar, ¿verdad? A lo mejor sí físicamente para orar, pero es ese lugar secreto, ese lugar donde estás meditando con Dios y eres real y no tienes apariencias y le dices a Dios las cosas tal cuales son. A veces hasta puedes estar enojado y puedes llegar y decir, Señor, vengo con honestidad delante de ti, estoy molesto, me siento enojado, me siento triste, me siento cansado, me siento, o al revés, estoy bien contento, Señor, estoy alegre, te doy gracias, pero ¿está siendo qué? Honesto. Sabes que no te estás engañando a ti, ni pretendes que tampoco engañar a Dios. Y digo pretender porque a Dios no le engañamos. Podemos engañar a todo el mundo, ¿eh? Podemos sonreír y a lo mejor como el paisito sonreír y por dentro estoy llorando. Pero ¿sabes qué? A Dios no podemos pues engañarlo, Dios sabe. Pero a Él le gusta que le digamos las cosas en esta honestidad.
Y cuando nosotros, hermanos, hacemos eso, Él trae vida. Él trabaja para salvarnos. Él trabaja, pero eso sí nos tenemos que quedar con esto, hermanos. Cuando nosotros identifiquemos aquello que no es correcto en nosotros, tenemos que arrepentirnos y clamar la sangre de Jesucristo. Así. Arrepentirnos, clamar la sangre de Jesucristo, y entonces, ¿qué cree que va a pasar? El fuego de Dios va a descender sobre nuestras vidas. Amén. Nos vamos a llenar de su perfume, nos vamos a llenar de su fragancia. Amén. Otro escenario de muerte, hermanos, y este pasaje quiero llevarlos, está en Ezequiel 37, del 1 al 11. Son semillitas, hermanos, semillitas que digo, tal vez, Señor, nos veniste a recordar, nos veniste a decir. Y gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios por Él. Bendito es el Señor. Ezequiel capítulo 37. Acuérdense que está después de Salmos, siguen algunos proverbios, Eclesiastés, siguen profetas. Y Ezequiel es el penúltimo de los mayores. Ezequiel 37. ¿Sí, hermano? Vamos a leer un poquito. Dice: la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y sigue narrando Ezequiel, ¿verdad? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre. Y dije al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11 por último. Díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo cortados. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Santo el nombre del Señor. Es tremendo este pasaje, hermanos. Es tremendo. Está la muerte, está el valle de los huesos, ¿verdad? Está seco el panorama. Y esto fue escrito cuando el pueblo estaba exiliado, habían sido cautivos por el rey de Babilonia. Pero en esa muerte, en ese panorama de cautividad, había alguien que tenía fuego en él. Había alguien que estaba buscando a Dios. Había alguien que escuchaba la voz de Dios. Es cierto, ha habido mortandad.
Es cierto, se ha reducido la fuerza. Es cierto, han pasado muchas cosas, hermanos. Pero alguien tiene que buscar a Dios. Alguien tiene que escuchar, ¿qué? La voz de Dios. Y pararse en la verdad de Dios. Que si alguien seamos usted y yo, hermanos. Y la gloria de Dios que vino a este valle de alguna manera. ¿Y a quién viene Dios? Si no es a quien Él quiere. ¿A quién se revela Dios? Pues a quien quiere. Y ahí estaba Ezequiel. En medio de ese cautiverio, en medio de esa mortandad, allí estaba él. ¿Y qué sucedió? Él tuvo que reconocer que Dios era cabeza. Que Dios había permitido, ¿qué? Esos huesos. No eran cuerpos. ¿Eran qué? Huesos sueltos. Huesos sueltos. Y dice la Biblia que esos huesos eran ¿quiénes? La casa de Israel, que se había secado. Pero había alguien que sí se estaba arrepintiendo. Había alguien que sí estaba buscando a Dios. Hermanos, y cuando usted y yo nos estamos arrepintiendo, cuando usted y yo estamos viniendo al Señor, entonces Dios nos habla y nos empieza a decir, ¿sabes qué? Profetiza. ¿Y qué vamos a profetizar si no son las promesas de Dios? Amén, aleluya. El cumplimiento de esas promesas. Y Dios le estaba aquí dando promesas desde que tú profetiza. Estos huesos, ¿qué? Van a vivir. Yo los voy a hacer vivir. Y él podía ver, pero eso está seco, ¿no? Ya se está pulverizando. Hermanos, y cuando hay muerte, hay espíritus que habitan en los lugares de muerte, que son chacales, que son dragones, y tiene que ver con lo más alto de la estatura del enemigo. Y allí estaba ese valle lleno de chacales, seguramente lleno de dragones, lleno de espíritus de muerte, hermano. Y en este tiempo se han desatado esos espíritus de muerte. Y nuestra lucha no es sencilla. Y viene el enemigo que ya hace grandes las cosas, y hace los problemas tremendamente grandes. Y estamos enfrentándonos a eso, hermanos, en este tiempo. Por eso es necesario que estemos, ¿qué? Cubiertos, yendo al Señor, arrepintiéndonos y sabiendo que el enemigo no descansa. Porque no es cualquier cosa, hermano. Pero en medio de todo eso, cuando hay alguien que está haciendo lo correcto, cuando alguien está buscando a Dios, va a venir la voz de Dios y le va a decir, párate sobre las promesas. Y comienza con tu boca, abre tu boca y comienza a decir. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? No moriré, sino que viviré y contaré, ¿qué? Las obras de Jehová. Y aquí le decía el Señor, profetiza. Dice, y entonces se empezaron a juntar los huesos, ¿verdad? Unos con otros. Yo no me imagino, ha de haber estado de terror la escena. Y de pronto, y cada hueso buscó, ¿qué? A su compañero. ¿Sabe qué estaba pasando? La muerte estaba huyendo. Y Dios empezó a poner esperanza. Comenzó a subir carne. Comenzaron a subir nervios. Los nervios, la carne y todas estas cosas maravillosas del cuerpo humano. Comenzó a pasar. Y dice que se pararon. Pero ¿sabe qué? Aún no había vida. El hecho de que alguien esté parado y aparente estar vivo no significa que ¿qué? Que tenga vida. ¿Qué necesitamos para tener la completa vida? ¿Sabe qué? Aquí lo dice, el soplo de Dios. El espíritu, ¿qué es? Aliento. Cuando Dios hizo al hombre, le sopló, le alentó, aliento de vida. Y el hombre fue, ¿qué? Ánima viviente. Aleluya. Usted y yo podemos vivir esta vida, o una de dos, o existimos y pasamos por la vida existiendo, que es como que estar en piloto automático, o vivimos. El que existe hace todo, trabaja, vive, todo, pero no tiene la vida plena que Jesús da. Aleluya. El que vive, disfruta los días, disfruta, ve las obras buenas de Dios, recibe el aliento del Señor.
Dice el versículo 9, y díjome, profetiza al Espíritu. Y vuelve a remarcar, profetiza, hijo de hombre. ¿Qué quiere decir? Le remarcaba su condición de hombre, hermanos. Usted y yo somos hijos de hombre, ¿verdad? No somos ángeles, no somos querubines, no somos serafines. ¿Somos qué? Hijos de hombre. Entonces esta palabra es para nosotros. Estamos aquí, hemos clamado la sangre del Señor, ¿verdad? Lo estamos arrepintiendo. ¿Y qué dice el Señor? Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre. Profetiza, llena tu boca con la palabra de Dios. Y comienza a decir, y le dice, y di a qué? Al Espíritu de los que estaban ahí. Di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, y llama al Espíritu, al soplo, al aliento de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos, ven del norte, del sur, del este, del oeste. Si lo quiere ver bíblicamente, ven del Aquilón, ven de qué, ya ni me lo sé, pero bueno, ven de los cuatro vientos, ¿verdad? Ven de los cuatro vientos y sopla, ¿sobre qué? Sobre estos muertos. Sopla sobre estos muertos. Hermano, y es que aún hay porciones en nuestro corazón, aún hay porciones quizá en nuestra alma que están muertas. Pero también está una parte viva. Y podemos decirle al Señor, Espíritu de Dios, sopla, sopla del norte, sopla, Señor, del sur, sopla, Señor, del este, del oeste. ¿Y sabe qué? Se forma una cruz. ¿Y sabe qué? Son 4 letras del nombre que empiezan a qué? A moverse. Y entonces viene ¿qué? El Espíritu de Dios. Sopla, 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 Señor, sobre mí. Sopla, dame una nueva existencia, Señor. Ven y sopla, Señor, con tu Espíritu. Ay, hermano. Y si usted no ha clamado la sangre del Señor, dígale, Señor, ven con tu sangre, límpiame, purifícame. Y donde hay sangre, hermanos, va a venir el Espíritu Santo. Y entonces llene su boca de la palabra y diga, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí, Señor. Dame aliento, dame una nueva vida. No quiero, Señor, pasar nada más existiendo, Señor. Quiero disfrutar día a día, quiero ser agradecido con lo que me das, con lo que no me das, con lo que has hecho, con lo que sí has hecho, Señor. Quiero creer lo que vas a hacer, Señor Dios. Dame, ven y dame, Señor. Ven y dame esa vida. Ven y dame, Señor, tu vida. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Santo tu nombre, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor, sobre los que estamos aquí, Señor. Sopla, Shara. Sopla sobre esta tu iglesia, Señor Dios. Sopla, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, Shara. Sobre los muertos, Señor. Ven y resucita, Señor. Los muertos. Santo, santo, santo. Aleluya. Y tal vez, se habían muerto porciones de la palabra que habías aprendido y que eran suyas. Ya ni las recordabas. Y cuando viene el Espíritu de Dios, comienzan a resurgir. Tal vez se había muerto la ilusión de algo, pero viene el Espíritu Santo y te hace vivir. Tal vez se había muerto la esperanza, pero viene el Señor soplando nueva vida y te vuelves a levantar. Tal vez se había muerto tu fuerza, se había reducido. Y viene el Señor y te viene a dar nueva vida. Nueva vida. Santo su nombre. Y entonces le puedes decir a la opresión mental y física y espiritual, te vas en el nombre de Jesús. Porque yo tengo nueva vida. Tengo nueva vida en el Señor.
¿Y a quién le da Dios esta nueva vida? Aquel que le busca con honestidad, aquel que es sincero, aquel que se arrepiente, aquel que le anhela su presencia. Y Dios te dice, profetiza, hijo de hombre. Tal vez digas, mi condición es humana. ¿Cómo es la condición humana? Es débil, se cansa, tiene sed, se enferma. Y Dios le dice a esa condición, profetiza, hijo del hombre. Profetiza, santo su nombre. Y entonces podemos reconocer a Dios, cabeza de todas las cosas. Podemos hacer nuestra la palabra de Dios y pelear por nuestra alma, hermanos. Pelear por nuestra alma. Y pelear por el alma de nuestra familia también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Santo su nombre. Tal vez ha pasado, mi hermano, un valle. Dios le ha llevado a pasear en el valle de los huesos secos. Tal vez ha visto la muerte. Tal vez se ha sentido muerto. Pero hay nueva vida en el Señor. Hay nueva vida en Él. Cuando dice el versículo 5, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa palabra viviréis es, van a revivir. Van a revivir. Y entonces, cuando profetizamos el cumplimiento de las promesas de Dios, santo su nombre, se levanta un ejército. Dice el versículo 10, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Para qué nos quiere Dios vivos? Si no es para ser soldados. Soldados que cantan, soldados que pelean por su alma, soldados que pelean por su familia, soldados que pelean por la iglesia, soldados que pelean la buena batalla, soldados que están armados. Hermanos, Dios no nos quiere vivos nada más porque sí. Dios nos quiere vivos y listos y armados para la batalla. Amén. Santo su nombre. ¿Qué es la esposa, hermanos? ¿Acaso no es un ejército? Joel 2, ¿viene qué? Un ejército en caballos blancos. Pues no es un ejército muerto, es que un ejército vivo, un ejército conforme a la naturaleza del Señor, un ejército dispuesto, ¿verdad?, a pelear, que atraviesa muros. Santo su nombre. Y entonces estamos de pie. La casa de Israel dijo en el verso 11, nuestros huesos se secaron. Nada más les doy una definición. Esa palabra secaron es estar avergonzado, confuso o desilusionado. También como fracasado, secarse o marchitarse como la hierba. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere vivos, que no seamos avergonzados, que no haya en nuestra mente confusión, ni que haya desilusión. Más bien que seamos, ¿qué? Agradecidos, que no nos sequemos ni nos marchitemos como la hierba, sino plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Y aún en la vejez van a ¿qué? A fructificar y estarán vigorosos y verdes. Árboles, plantíos de Jehová, como el árbol plantado ¿qué? Junto a ríos de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y saben por qué? Porque ese árbol tiene nueva vida. Tiene vida. Tiene vida, hermanos. Y en esta noche usted, si hay algo muerto en usted, si hay algo desilusionado en usted, si hay algo desesperanzado, cansado, ¿sabe qué? Venga a los pies del Señor. Aleluya. Y una vez que haya venido a los pies del Señor, dígale, sopla, Señor. Y se va a levantar, se lo garantizo, con nueva vida, con nuevo ímpetu, con nueva fuerza, con una nueva determinación. Y tal vez nada cambie alrededor. Y tal vez pasen años y no cambien las situaciones. Pero nosotros vamos a estar, ¿qué? Llenos de vida, llenos de esperanza, llenos de fe. Y si viene el Señor, ¿sabe qué? Estamos listos, con vida, porque nos vamos a poder unir a Él.
Santo su nombre. Aleluya. Mira, hermano, esto de verdad no es un mensaje motivacional. No es un mensaje ahí para decirle, hermano, sígale. Y suena bonito, pero ¿sabe qué? Es real. Son principios poderosos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la tomamos, ¿sabe qué? Es viva, es eficaz y penetra, parte el alma, parte aún los huesos, parte el espíritu, ¿va? Y trae vida aún al tuétano, aún a lo más profundo, literalmente del ser, ¿trae qué? Trae el poder de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? No es de humana sabiduría, es con poder y con demostración del Espíritu. Santo su nombre. ¿Para qué? Para que traiga vida. Y cuando usted de verdad se avive, alabe a Dios, bendígalo, levante sus manos. Si quiere correr, corra, haga lo que tenga que hacer. Porque ¿sabe qué? Hay una nueva vida que se está levantando. Hay algo que está fluyendo. Mira, cuando yo era niña había un cantito que decía algo así. ¿Me deja cantárselo? Decía algo así. Hay un río de vida corriendo por mi ser. ¿Se lo sabe alguno? ¿No? Bueno, en mis tiempos se cantaba, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y les da la felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Y así se pasaba diciendo, está el amor del Padre, el amor del Hijo, está el Espíritu Santo, ¿qué? Corriendo por mi ser. Hay un río de ¿qué? De vida. Hermanos, el Señor nos quiere vivos. Vivos. Y todo chacal, todo dragón, todo demonio de muerte, ¿sabe qué? Se va en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido a traer sequedad, depresión, desilusión, desesperanza, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Puede ponerse de pie en esta tarde. ¿Por qué entra la muerte? ¿Sabe qué? Por el pecado entra la muerte. Y no tiene que ser precisamente un pecado escandaloso. Puedo pecar por estar desagradecido. Puedo pecar de enojo. Puedo pecar de decir una mentira. Puedo pecar de no hacer lo que tengo que hacer. Les decía, y tal vez sientes que no puedes orar, y tal vez no oras, tal vez no lees tu Biblia, tal vez por esa reducción de la fuerza, pero también es contado por pecado. Y por ahí, ¿qué? Entra la muerte. Y así anda el enemigo. Esos dragoncitos, no es que vuelen, que son dragones que andan ahí chacales, y empiezan a traer muerte y a secar los huesos. Amado Dios, en esta hora venimos delante de ti. Señor, la lucha no ha sido fácil, Señor Dios. Hoy estamos aquí por tu misericordia, Señor. Hoy estamos aquí por tu gracia, Señor Dios. Padre eterno, pero reconocemos que han sido tiempos peligrosos, han sido tiempos difíciles, Señor Dios, en el que tal vez algo de esperanza se ha secado, Señor, en el que tal vez algo de ilusión, Señor, ha muerto, ha venido el pecado, Señor, a la vida, a la familia, Señor, a la casa. Te pedimos perdón. Hoy, como tu pueblo, Señor, nos humillamos delante de ti y nos arrepentimos. Pedimos perdón, y dígale, hermano, yo pido perdón, Señor, por mis propias faltas. Perdono a aquellos que me han ofendido. Perdono, Señor, las faltas de los demás hacia mí, en el nombre de Jesús. Y pido perdón por mis faltas y por las faltas de mi familia. Pido perdón por las faltas de esta iglesia, de la hermandad, Señor, porque ha habido pecado en la hermandad, Señor. Nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor, por nuestra iglesia. Pedimos perdón por nuestra ciudad, Señor. Pedimos perdón, Señor, por nuestro país. Perdónanos, Señor. Tú has venido, Dios, con juicio. Has venido, Señor, con mortandad. Señor Dios, pero hoy, Señor, venimos a tus pies. Hoy venimos y clamamos tu sangre preciosa, Jesús, sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestras casas, sobre esta iglesia, Señor Dios. Clamamos tu sangre preciosa, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Límpianos, Señor Dios.
Y Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, con tu fuego. Ven, Señor Dios. Señor, te necesitamos. Y dígale, hermano, usted con sus palabras. Y si usted tiene algo que pedir perdón, pídalo. Y si ya ha pedido perdón, dígale, Espíritu de Dios, ven de esos 4 puntos, Señor. Ven y empiezas a alentarme nueva vida, Señor. Y repita una promesa de la palabra de Dios. Su palabra dice que no estaremos solos. No estaremos solos, sino que Él está con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Por su llaga toda enfermedad ya ha sido curada. Santo su nombre. Y entonces dice el Señor, profetiza, profetiza, hijo del hombre, profetiza, profetiza. Empiece a llenar y diga al Espíritu Santo, recuérdame alguna promesa de tu palabra, Señor. La palabra de Dios es viva, hermanos, es eficaz. Santo su nombre. Dice el Señor que aquel que le busca, halla. Y aquel que le llama, ¿verdad? Él va a estar. Él dijo que si nosotros orábamos, Él escucharía nuestra oración, hermano. Señor, tú has dado promesas de vida, Señor. Tú has dado promesas de muerte, no de muerte, Señor. Tu palabra dice que tienes pensamientos de bien acerca de nosotros. Y dile, Señor, yo sé que tú tienes pensamientos de bien para mi vida, que tus pensamientos no son de mal, no son para destruirme. Tus pensamientos son para darme vida, vida abundante. Y hoy, Señor, yo pongo esa palabra en mi boca, Señor Dios, y tomo la vida que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Señor Dios, al tomar tus promesas, Señor, alienta vida en cada uno de los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Señor, santo es su nombre. Hermanos, podemos tener vida en Él, vida en su nombre. Santo el Señor.